bienvenido a todas las personas que nos están viendo o escuchando. El día de hoy tengo de invitado a Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi querida Adi, ¿cómo estás? Por acá Jaime saludándote, bien contento de estar aquí en tu espacio. Muchos saludos también a todas las personas que nos están viendo y que tienen interés en estos temas de espiritualidad, autoconocimiento y muchas cosas interesantes que vamos a estar compartiendo. Igual para presentarme un poquito, pues yo de profesión soy publicista y comunicador y por pasión me dedico a todos estos temas que tienen que ver con la filosofía, la meditación, que tengo la oportunidad de ser instructor de meditación y también soy voluntario en temas de salud mental. Entonces tengo un poquito de como este amplio bagaje de conocimiento que me permiten compartir bastantes cosas valiosas pues con otras personas. Claro, y súper importante. Creo que precisamente por eso se abrió esta oportunidad de conocernos en un ámbito bastante espiritual y de poder entablar una conversación sobre temas variados, ¿no? Creo que una de las razones por las cuales también aproveché de invitarte era porque quería como tocar este tema, pero desde un punto, no solamente desde mi perspectiva, sino también desde el otro lado del asunto, desde otras corrientes filosóficas. Y quería verlo como desde otra tónica, porque obviamente no solamente podemos estar enfrascados como en nuestros pensamientos y en lo que nosotros queremos estudiar, sino como ir ampliando para darnos cuenta que al final todo es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que contigo me siento como cómoda para entablar este tema preciso por eso, ¿no? Porque no es desde el punto de vista de juzgar, sino más bien del entendimiento y de encontrar siempre ese punto medio que es tan importante ahora para todos como sociedad. Igual, para comenzar, lo que quiero es tratar de encontrar una definición en todo esto de lo que sería realmente la vida espiritual. ¿Qué es para ti tener una vida espiritual? Porque todo el mundo habla sobre, no, que tienes que tener espiritualidad, tienes que desarrollar tu vida espiritual y nadie tiene ni la menor idea de lo que eso va. Porque desarrollar tu mundo espiritual no es solamente meditar. Desarrollar tu mundo espiritual no es llegar y no sé, ir a la iglesia. Tiene que ver un poquito más con eso y yo quiero que tú me des tu punto de vista, a ver qué tal. Es una excelente pregunta, Adi. Gracias por la introducción tan interesante. Hay varias maneras desde las que puedo abordar lo que me preguntas. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Y bueno, en la medida que vamos compartiendo, pues tú, Jaime, me vas guiando qué quieres que profundicemos. Primero, creo que la terminología es importante. Y dentro de la espiritualidad, una palabra que se maneja mucho es la palabra esoterismo o esotérico. Aquí hay algo importante que a veces ignoramos. Yo también cuando supe lo que esto significaba me sorprendí. La primera vez que en una escuela de filosofía me explicaron la diferencia de que existe un término que se llama exotérico y que tiene que ver con todo lo que es externo, todo lo que es físico, tangible y que puedes percibir y disfrutar a través de los 5 sentidos. Ese se escribe con X, exotérico. Entonces, esotérico tiene que ver con todo lo que no es tangible, lo que no es físico, lo que no vas a experimentar a través de los 5 sentidos. O sea que principalmente de qué estamos hablando, de la mente, porque aquí están los pensamientos y las visiones, las imágenes, del corazón, porque aquí está lo que sientes. O sea, yo ahorita te estoy percibiendo con mis sentidos exotéricos, o sea, tu imagen, tu cuerpo, pero yo no estoy percibiendo los sentimientos que te provoca lo que yo digo. Por eso es que en nuestro mundo humano tú vas a encontrar fenómenos como las mentiras, la hipocresía, etcétera, porque tú puedes fingir exotéricamente que te gusta lo que yo digo y por dentro puedes estar sintiendo, ay, qué aburrido, ¿cuándo se va a callar la boca? ¿Ves? Entonces, la primera manera de abordar la espiritualidad es esa, entender terminologías asociadas y entender que nos referimos a algo que está más allá de lo físico. Porque hay veces que hay gente que cree que la espiritualidad es una forma de peinarte, ponerte collares, ponerte pulseritas, vestirte de cierta manera, practicar yoga o meditar, como bien comentabas, pero eso no es suficiente. No es suficiente si tú no entiendes la esencia del trabajo al que queremos llegar y cuál es la parte de ti que tú quieres tocar con ese trabajo. Y también como a lo que estás diciendo, lo que yo quería agregar era que para mí la vida espiritual va más allá de cualquiera de estas prácticas, ¿no? Para mí la vida espiritual, en principio,
yo creo que deberíamos también desarrollar el tema de lo que es el espíritu, porque nosotros estamos conformados por tres partes, ¿no? El cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu. Perdón. El espíritu no es tangible, el alma tampoco, pero nosotros sabemos que lo que nos da sentido a todo esto, a poder caminar, a pensar, es el alma, ¿no? Cuando se nos va el alma del cuerpo, estamos mal y ya dejamos de existir, así nuestro cuerpo siga funcionando de forma motora. Sin embargo, el espíritu es esa esencia como súper livianita que está dentro de nosotros, pero que no todo el mundo tiene desarrollado, porque llegar ahí cuesta. O sea, para tú poder llegar a encontrar yo creo que es como un hilito fino que realmente es eso que nos conecta con un ser supremo. Pero encontrarlo dentro de nosotros es una tarea muy, muy compleja. Y bueno, hay muchísimas herramientas y corrientes que lo toman de distintas maneras y que pueden abordarlo de otra manera. Pero para mí, en esencia, sí tiene que ver con eso, tiene que ver con poder encontrar ese pedacito de ti dentro donde puedas tener esa conexión con la divinidad. Exacto. Me gusta lo que dijiste porque sin querer queriendo, bueno, sincronicidades del universo, tus comentarios aluden a la segunda manera en la que quería definir el tema. Claro. Y tiene que ver con una palabra que a mí me ha gustado mucho, que es muy sencilla y que cuando tú la deconstruyes te ayuda a tener una idea un poquito más concreta. Y esa palabra es presencia. Yo siento que todo desarrollo espiritual tiene que ver con el aumento o el decrecimiento de la presencia. Para mí, ¿qué es la presencia? Está ahí mismo en la palabra. Esencia presente. O sea, es un presente que se manifiesta a través de la esencia. ¿Y qué es la esencia? Lo que más allá de todas las capas nosotros somos. Tú dijiste algo muy interesante, dijiste que somos cuerpo, lo que es cierto, y ahí venimos con lo que yo decía, la parte exotérica, lo que es evidente, lo que es visible, lo que es tangible. Más allá de eso, somos alma. Ahí hay un término interesante que también hay que definir. Los griegos, de donde vienen las palabras que después han derivado en nuestro idioma español y en otros idiomas para hablar del alma, tenían un término que era psique. Psique significaba alma, pero el término psique en griego comprende la mente y el corazón, los sentimientos de los que hablábamos en antes. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que a veces queremos abordar la espiritualidad como que saltándonos este pedazo y yendo directo a algo que a veces es todavía más profundo, todavía más abstracto. Entonces yo creo que el trabajo espiritual real empieza con el alma, empieza con el autoconocimiento de mi mente y pensamientos y de lo que yo estoy sintiendo en cada momento. Pero para poder hacer eso hay que aplicar algo que decía el Buda. Buda siempre decía, primero es la atención y después viene la iluminación. O sea, si yo no estoy atento, ojo que atento se puede ligar con otra palabra que ya mencionamos, presente. Sí. Si yo estoy presente, yo puedo entonces empezar a realizar un autoconocimiento, yo puedo empezar a percibir qué estoy pensando y qué estoy sintiendo en cada momento, en cada situación, y ahí empieza un trabajo real, que no tiene nada que ver con la cantidad de información que te metes en la cabeza, con los libros que te comas o los cultos que practiques, porque tú puedes practicar todo eso y tener cero presencia, cero espiritualidad. Claro. Entonces, dentro de todo lo que estamos describiendo, que es estar presente, estar atentos, como dice el Buda, viene la pregunta importante en donde lo voy a dejar hasta ahora por el momento. ¿Qué o quién es lo que está atento y presente? Ahí es donde viene la segunda parte de la combinación de palabras, la esencia. Entonces, ahí, cuando yo estoy en cada momento recordando y capturando eso, espérate, aquí hay algo o alguien que no solamente percibe el mundo físico y todos sus fenómenos, percibe estos pensamientos y percibe estos sentimientos. Entonces, ese algo está más allá de lo que consideramos psiquis. O sea, porque la psiquis es ese cuerpo interior de lo que llamamos el ser humano. Pero ese algo, esa esencia, es incluso testigo de todas esas cosas. Por eso digo, pasando a través del alma, terminamos llegando a lo que tú llamaste espíritu, porque al final el espíritu es algo totalmente intangible, porque entendemos también que es el polo opuesto de la materia. Si la materia es totalmente tangible, totalmente visible y concreta, el espíritu es tan abstracto que ni siquiera puedes hablar al respecto.
solamente puedes percibirlo a través de todo esto que estamos describiendo, a través de tu propia esencia. Sí, es más, una de las maneras en las que a mí me explicaron todos estos términos de cuerpo, alma y espíritu fue dibujándome una vela, ¿no? Imagínate la vela, la cera de afuera es todo el tema del alma. El hilito que está dentro sería el alma. ¿Y qué sería el espíritu? El fuego. Porque es como la parte más, lo que tú hablas de lo intangible y no sé qué, porque aún así yo creo que el alma, tú no es que lo puedes medir, pero tú sabes que hay, tú lo puedes reconocer y tú puedes decir, es que yo pienso, es que yo siento, es que tal cosa, todas estas cosas que van aunadas con el tema de la psiquis y cuando abordamos todo el tema de salud mental, yo creo que estamos hablando con el alma pura, ¿no? Todos estos sentimientos que vienen desde el alma son completamente transportables a este mundo, ¿no? A este plano. Pero cuando hablamos de la espiritualidad, cuando es esa parte no sé, es como muy, estoy tratando de buscar como la palabra exacta para tratar de definirla. Yo no lo quiero decir como frágil, sino como muy efímero a lo mejor, que es como esa partecita que no sabes dónde es, pero cuando lo agarras de repente es como que, ¿qué es esto? Yo creo que esa es la expresión que yo sentí en el momento en el que empecé a darme cuenta cuál era realmente la conexión que yo tenía con la divinidad, ¿no? No le quiero poner un nombre ni de Dios ni de nada por el estilo, sino porque cada uno le tiene su manera de decir y es completamente válido. Yo creo que en el momento en el que uno toca ese momento con ese ser supremo es cuando a ti se te viene esta chispa, es como que te encendió la vela. Entonces ahí el feíto es como que, wow, y tú sabes que no es de esto de, ven acá, es un pensamiento o es a lo mejor que sientes amor. No es nada que ver con eso. Es como esa conexión importante que tienes con esa matrix, no sé, con esta fuente tan importante que te deja plasmado, o sea, te deja y puede ser a través de un sueño, puede ser en tu vida cotidiana, puede ser en cualquier momento. Entonces, por eso yo creo que desarrollar esto de la vida espiritual o desarrollar la espiritualidad es un trabajo muy, muy arduo y al final de cuentas, lo que tú dices de que no importa cuántos libros te hayas comido, no importa cuántas cosas sepas, igualmente es algo que no te garantiza que realmente vas a tener más contacto con el Ser Supremo, no. Porque hay gente que nunca ha tenido nada de eso y de todas formas puedes ver como su vida espiritual es increíble. Maravilloso, me gusta. También me gusta la participación del reino animal. Yo veo que los gatos nunca pierden la oportunidad de hacerse parte de la experiencia. Él es bien espiritual. Ellos, sobre todo cuando menos atención les estás prestando, ahí es cuando más quieren estar. Sí. Quería recapitular algo que me encantó y de hecho me lo voy a aprender de ahora en adelante porque ya lo había escuchado, pero quizás no le haya puesto la atención merecida porque me ha parecido un excelente ejemplo y es el de la vela. Y lo voy a repetir porque sé que las cosas buenas hay que repetirlas para que la gente se las aprenda. Es increíble cómo en verdad podemos comparar de una manera muy exacta cómo la vela parece ser el cuerpo con la cera, ¿no? La cera que recubre el contenido. Ese hilito o contenido interno que permite la combustión es en realidad la estructura más importante, porque sin ese hilito no se puede asentar el fuego, ¿no? Entonces el hilito sería el alma, como tú dices, que es la estructura interna compuesta de ese pensamiento, sentimiento, y el fuego, que es la chispa de la vida, sería entonces el espíritu o lo real, lo que le da vida a ambas estructuras, porque al final la vela tendría cero propósito si el fuego nunca se presenta en su estructura. Entonces ahí podemos hacer una comparación con la vida. ¿De qué sirve una persona que aunque tenga alma y cuerpo, no vive con el espíritu en su corazón? Es casi como si estuvieras muerto o si fueras como un robot, porque el propósito de la vela es que haya fuego ahí y que alumbre. Es encender. Y si no tiene nada, y si no te enciende,
para que entonces es vela. O sea, es como que absurdo que esté ahí nada más sin prenderse. O sea, es como que, para que entonces tienes un hilo dentro. O sea, Entonces, mira cómo podemos llevar la analogía a niveles cada vez más profundos. Mira lo que tú acabas de decir, ¿no? La vela, veníamos hablando que no tiene propósito, sino da esa luz y no da ese calor, porque para eso la hemos creado. Entonces, nosotros somos como velas que la inteligencia cósmica ha creado para que también demos esa luz y demos ese calor a la creación. Entonces, yo tengo que preguntarme si ahora me interesa cualquier nivel de progreso espiritual. ¿En qué medida mi vida es una fuente de luz y calor para los que me rodean? Estoy alumbrando con mi conocimiento, estoy calentando con mis palabras de ánimo, de amor, de apoyo. Mis acciones brindan refugio a los demás, porque si esa calidez existe en mí, si hay evidencia de ese fuego, que los demás, en vez de sentirse como solos o abandonados, o como, sabes, a veces tú estás con gente que tú hasta te sientes como si no estuvieras con nadie, claro. que nada les importa, nada los mueve, nada, pero hay gente con la que tú estás que nada más su presencia, y volvemos a la palabra clave, es como si te alumbrara completamente. Y aquí venía lo último que quiero comentar en este momento, y es, no sé si a ti te ha pasado sentir, porque a mí me ha pasado, estas personas que solo entran en un lugar y irradian una presencia que tú inmediatamente sientes como admiración, respeto, o sea, sientes tantas cosas casi sin que tengan que abrir la boca. Entonces yo creo que eso es una evidencia muy bonita de ese nivel de espiritualidad, porque esa es una vela que está llena de ese fuego y te lo hace sentir. Sí, sí, por su presencia, ¿no? Por estar, solamente por eso. Y yo creo que precisamente llegamos al punto del tema de la espiritualidad, de entender realmente y reconocer que no es solamente el hablar, el sentir y el movernos todos los días, sino también eso intangible que nosotros también podemos medir, porque podemos saber cuando una persona tiene un grado de espiritualidad o de conexión porque uno lo siente. Si ya tú, Yamita, por lo menos si sentí una vez, si tú sentiste esa vela por lo menos una vez, tú sabes cuando otra persona también lo tuvo y cuando tuvo ese chispazo que dijo, esto es por aquí. Y no tiene que ver solamente por corrientes filosóficas diferentes o lo que sea, y eso es algo que a mí siempre me encanta aclarar, porque entendemos de que por más de que sea la vida que a ti te resuene, siempre vas a llegar al mismo lugar. En lo de todos los caminos llevan a Roma, yo creo que ellos estaban bien claros realmente que no importa realmente en dónde estés, en qué parte del círculo estés, y al final hay un solo centro, ¿sabes? Muy bello, muy bello, muy bella manera de seguir. Me encantan las analogías, yo soy como súper simbólica, visual, y eso a mí me ha ayudado muchísimo para ir reconociendo muchas cosas dentro del mundo espiritual, porque siento que por más de que uno llegue y tenga, claro, todos estos chispazos momentáneos, también creo que es importante en nuestro proceso y en nuestro plano poder visualizarlo de alguna manera, porque si no, nunca vas a poder tener resonancia con algo, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos tan acostumbrados a recibir las cosas por estos 5 sentidos, entonces es como que si no lo veo, si no lo escucho, como que no puede cuadrar. Y mira que me identifico contigo, con lo que dices, porque las analogías son una de las herramientas más útiles que he encontrado en mi camino. Además que son fiel testimonio de uno de los axiomas místicos más conocidos, respetados, practicados, que viene de la filosofía hermética y dice como es arriba es abajo, claro. Como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Eso quiere decir que siempre hay una correlación. Entonces me parece una característica inteligente de la mente o de quien use esa característica, correlacionar las cosas de la naturaleza con las cosas de la mente, con las cosas del cuerpo. Incluso yo siempre uso mucho las analogías del mundo informático, porque creo que ahora que hemos creado las computadoras, nos ayuda a entender cómo la cultura humana es muy parecida a un sistema operativo. A veces cuando tú vas a compartir con otra persona que tiene una cultura totalmente diferente, es como si ni siquiera se pudieran entender. O por lo menos si nos remontamos a 100 años, 200, 300 años atrás, era mucho más complicado. Ahora que hemos creado a través de la informática, la red del internet y este mundo de compartir, pues más allá de los límites del cuerpo, ahora es mucho más fácil correlacionarte con culturas diferentes, porque hemos empezado a construir lenguajes comunes entre todos, pero al final
ves que como todo está en todo, igual como las computadoras y las máquinas tienen su sistema operativo y sus programas, asimismo nosotros tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro lenguaje, nuestras creencias religiosas, y todo es como un equipo diferente que te permite ver la vida de un lente diferente al que tiene tu vecino, tu hermano, tu amigo. Entonces tenemos que estar abiertos, porque cuando no estamos abiertos a entenderlo así, creemos que el diferente es enemigo, y ahí es donde sucede algo muy distinto a la espiritualidad, que es la violencia, ¿no? El Claro. rechazo, la agresividad, la guerra, porque, tú eres diferente, entonces eres extraño y eres el enemigo. Entonces, todo hay que medirlo así, con mucha delicadeza. Sí, total. Cuéntame, Jaime, ¿cuál ha sido la vida que tú has, con las que más has resonado, que tú has dicho y que no, vale, esto aquí me llenó todo, ya todas mis dudas están resueltas aquí? O sabes que eso es lo que más te, no sé, lo que más te caracteriza. Cuéntame con qué vía espiritual tú has dicho, esta sí me gusta. Bueno, vamos contando porque esto es bien interesante y creo que al final quizás podrás correlacionarte con algunas y vamos tejiendo algo bonito entre los dos. Obviamente nací en el cristianismo, mi familia es católica. Tuve la suerte de que mi familia no son católicos cerrados, sino que siempre fueron abiertos a permitir que yo explorara diferentes creencias, estudiar diferentes cosas, para realmente encontrar cuál era mi propio camino y que si iba a vivir y a practicar el camino católico y cristiano, pues fuera desde mi corazón, porque yo creo que la esencia de la espiritualidad siempre tiene que ser esa. Cualquier espiritualidad impuesta, ya vamos mal, porque si el corazón no está, el corazón es donde se asienta la llama de la que hablábamos cuando mencionábamos la vela. Entonces, si el corazón no está dispuesto, al final estás perdiendo tiempo y es solamente un teatro. Entonces, Claro. bueno, mi familia siempre fue abierta y me permitió explorar. Entonces, en mis raíces, definitivo que no puedo negar que hay cristianismo, ¿no? Y es importante porque a pesar de todo lo que he aprendido, siempre termino recordando que me gusta mucho el ejemplo de Jesús en cuanto al tema del amor incondicional, la compasión, el servicio, la entrega y el sacrificio. Y creo que las cualidades espirituales tienen que reflejarse. Si el personaje, el maestro, como le quieras llamar, no es testimonio de esas cosas, volvemos a lo mismo, estamos ante algo vacío, ante un teatro, ante un show, pero no ante algo real. Entonces, para mí Jesús es un ejemplo muy bonito de cosas que me parece que todos las podemos hacer, porque a veces parece increíble, pero creo que no mentir lo podemos hacer tú y yo, no matar lo podemos hacer, podemos ayudar y amar al prójimo, interponernos en medio de la injusticia, como él hizo cuando querían apedrear o condenar a otros. Entonces, si se puede hacer y es real y es bonito, ¿por qué no practicarlo? Claro, claro, sí, sí. Entonces, bueno, mi raíz viene por ahí, ¿no? Más adelante, cuando ya entré un poco más en lo místico, una de las primeras ramas que me impactó fue la hermética, la filosofía hermética, porque encontré muy joven el libro del Kybalión, que a todos los que estén viendo este video se los recomiendo con los ojos cerrados. Tanto el Kybalión como el Corpus Hermético, por dos razones. Uno, porque igual sabemos que estamos en un mundo occidental, principalmente cristiano. Nuestro sistema operativo es principalmente de esta manera, pues hemos crecido con muchas creencias judeocristianas y las enseñanzas de Hermes no contradicen para nada ninguna de las enseñanzas que tú vas a obtener en la Biblia o a través de tu formación cristiana. Todo lo contrario, te van a dar leyes desde un punto de vista filosófico y científico, porque la mística también puede ser científica, que te van a ayudar a entender mejor y a vivir mejor todos esos valores pues de tu crianza cristiana. Entonces creo que conocer esas leyes, porque el Kybalión se trata de las 7 leyes universales, y el Corpus Hermeticum habla de la visión filosófica espiritual del hermetismo, que curiosamente cuando tú lo lees, sientes como si estuvieras leyendo el Génesis o otro libro bíblico, pero Wow. explicado de una manera muy filosófica, muy racional, que quizás a las mentes que le gustan más como las cosas así bien argumentadas, de pronto pueden conectar más con este tipo de explicación que con una explicación más metafórica como la de la Biblia, ¿no? Pero va en la misma línea y esa línea es que el amor es la esencia de lo que somos y es el fin, el principio y el fin del universo. Claro. Entonces, bueno, aparte de esas dos raíces principales, bueno, definitivo cuando llegó a mi vida la Cábala, en donde conocí a Adi, que ambos somos estudiantes de Cábala, yo he llegado a acumular ya yo creo que más de 5 o 6 años de estudio de Cábala y debo decir que igual que el hermetismo también me transformó y también contribuyó a que me sintiera más identificado con las enseñanzas místicas de la religión en la que nací. Porque yo creo que el cristianismo a veces nos perdemos mucho de su belleza, porque al no entender el hebreo, al no entender
esta mística que tiene la religión hebrea, el judaísmo, que es la raíz también que está detrás de la enseñanza cristiana, nos perdemos mucho de su significado. Entonces la Kabbalah te aporta todas estas herramientas, el entendimiento de la letra hebrea, del idioma hebreo, de estos conceptos que eran incluso más propios de ese mensaje, porque el cristianismo en esencia viene de esta raíz judía y no tanto de la parte griega o romana, que fue como se transformó y se reinterpretó después y es lo que más conocemos nosotros. Pero en realidad la verdadera enseñanza está en el seno del judaísmo, más que nada. Entonces, sin conocer la mística judía o las enseñanzas de la Kabbalah, pues es difícil tener una, como quien dice, una experiencia más directa y más real del verdadero mensaje cristiano. Y lo último es el budismo. Definitivo, no puedes al budismo por fuera porque, como lo dice un gran maestro budista, Thich Nhat Hanh, ellos ni siquiera consideran el budismo una religión. El budismo en realidad se considera una doctrina, un camino o una herramienta. Ellos dicen, hemos tenido monjes que han sido cristianos y budistas, hinduistas, budistas, judíos, budistas. ¿Por qué? Porque el Buda lo único que quería era darte una herramienta para que tu mente no sea esclava de tus deseos y pasiones. Si tú practicas el método budista para tener control de eso que llamamos psique, mente y emociones, tú ya eres un budista. Tú estás tratando de que tu ego no te controle y de estar más desde el punto de vista de la conciencia, de la presencia, y no desde el punto de vista del ego, que el ego se identifica con lo que llamamos la vida personal, ¿no? Y no te deja ver las cosas con objetividad. Entonces el budismo no es más que un método para que tú tengas esa visión objetiva de la realidad. Claro, la vas ganando poco a poco, ¿no? A medida que vas practicando. Claro, sí, y que además de que uno de los principios del budismo realmente es el no tener dolor, o sea, cómo aprender a no tener dolor. Entonces ahí vienen varios temas que han estado de moda a lo mejor, pero que realmente son como la base del budismo, que es el desapego, el tema sí, de esto de eliminar el sufrimiento, del de estar presente, y un montón de cosas que en la práctica al final te lleva al mismo camino, ¿no? Así pero, es. ajá. Quería hacer una pequeña aclaración, nada más en la justicia, pues de todos nuestros televidentes budistas, por si hay alguno, que es importante recalcar, y lo haremos a través de una frase del Buda, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional. Entonces el budismo lo que no quiere o lo que te quiere ayudar a que tú no sufras es que tu experiencia con el dolor se convierta en sufrimiento, porque nadie en esta tierra puede escaparse del dolor, pero el sufrimiento a veces es producto de insistir en la ignorancia, de vivir desde el ego, porque el que te genera el apego de las pasiones es el ego, no es el alma. Entonces, viviendo desde el alma vamos a sentir dolor, sí, porque somos seres sintientes, que amamos. Amamos, sufrimos, reímos y lloramos. Pero cuando uno insiste en estar sufriendo, 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 es porque no estás soltando el ego. Y estás en el apego y quieres que las cosas sean como te da la gana, y no eres flexible, no abres la mente, quieres dominar, quieres manipular, ¿sabes? Todos estos tentáculos que vienen desde la ignorancia. Entonces el budismo lo que quiere eliminar es esa ignorancia para que tú sientas dolor, sí, mas no sufras. Claro. Sí, genial, genial. Mejor explicado posible. No, me encanta porque fíjate que, bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia del tema espiritual porque creo que es necesario y además es algo que yo de verdad no he compartido con absolutamente nadie, ¿no? Ahorita esta temporada del podcast lo decidí hacer así porque yo dije, vamos a hablar de las cosas que yo sé, ¿no? Y si llevo tanto tiempo en esto, ¿por qué no hablo? Es más, hay muchas personas que me conocen en el lado espiritual y me dicen, ¿y tú por qué no has hablado? O sea, yo lo primero que hubiese hecho es eso. Y yo que bueno, no, porque no es tan sencillo. Y realmente siempre era como una parte bien reservada como de mi vida, pero bueno, ya no importa. Además que es algo que sí me gusta compartir, ¿no? Y que al final de cuentas muchas personas se van a sentir como identificadas, entonces esa parte también me gusta. Y sí, mi vida espiritual comenzó desde muy joven. Realmente yo desde que tengo, no sé, uso de razón, siempre tuve como esa conexión con el lado de más allá, porque con el lado de más allá no, sino con ir más allá en preguntarme, ¿no? Realmente de qué es esto. Entonces, yo crecí en un colegio católico y cuando a mí me explicaron qué era la Santísima Trinidad, yo no entendía nada. Entonces, ahí fue donde me quedé, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Es una señora? O sea, ¿también es una virgen o qué, o qué es? Me gustó ese juego de palabras. Mira cómo es la creatividad que nunca se me había ocurrido, ¿no? Claro, la Santísima Trinidad parece el nombre de un personaje.
Claro, parece una señora que se llama Trinidad. Entonces, ¿sabes? Que yo hice eso, ¿no? Me mandaron a dibujar la Santísima Trinidad y yo dibujé una virgen. Entonces, pero bueno, entonces, eso se me quedó a mí grabado porque cuando a mí me explicaron que eran 3 personas y que era Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo no entendí nada y me surgieron muchas más dudas. El tema con el catolicismo en general y con la religión en realidad es que te va cerrando cosas, ¿no? O sea, mientras más preguntas tienes, más respuestas ambivalentes tienes, ¿no? Y entonces es como que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿es el Padre de quién? No, es el Padre de Jesús y el Padre de todos. ¿Pero por qué? Porque es mi Padre también. O sea, yo tengo un papá, porque es mi Padre también. O sea, eran demasiadas preguntas, a lo mejor de niña fastidiosa, pero que me quedaron de por vida. Entonces, yo ahí ya yo empecé, yo dije, esto está mal. Yo necesito buscar algo donde me den respuesta. Entonces ahí fui poco a poco investigando, ya luego cuando existió el Internet, yo empecé a averiguar de estos temas, porque para mí realmente el Internet fue como una ventana abierta a poder meter en Google qué es la Santísima Trinidad, por ejemplo, y ahí fue donde más o menos pude instruirme en todas estas cosas de que, ok, hay corrientes filosóficas que te enseñan, y yo que, ay, hay gente que enseña esto, pero mis clases de religión no son así. Entonces, poco a poco como que se abrió esa ventana a yo poder decir, ok, realmente, ¿qué es lo que tengo que averiguar, ¿no? ¿Por dónde es que tengo que ir? Fue en toda mi búsqueda que yo empecé y encontré al tema de la masonería, que la masonería para mí fue y es como un camino impresionante, ¿no? Claro, por ser una organización y por volverse una institución, tiene sus temas, por eso mismo, ¿no? Por cuestiones de liderazgo, de jerarquía y muchísimas cosas más. Que bueno, que lo podemos discutir otro día. Pero en general, eso fue mi ventana y fue mi apertura realmente al mundo espiritual y al poder entender que esto se estudiaba y que se hacía bien, pues. O sea, que esto realmente hay que dedicarle y que si tú quieres entender lo que te está pasando, quieres encontrar respuestas, tú tienes que poner de tu parte. Y fue ahí poco a poco donde entendí realmente qué era lo del autoconocimiento y esa búsqueda en la que tú dices de reconocer tu alma primero antes de encontrar tu espiritualidad. Eso fue la herramienta que a mí me dijo, ve y reconócete. Claro, es un choque muy fuerte porque uno nunca se imagina que al reconocerte también vas a ver cosas malas, ¿no? Porque uno siempre dice, no, vale, yo estoy bien. A mí me va bien. Yo tengo problemas en la vida, yo. Mira, mira, me gusta y voy a hacer una pausa necesaria porque si de este video queremos sacar una máxima de la Claro. anti-espiritualidad, es esa frase. Esa frase nos ayuda a reconocernos cuando estamos en ego y a reconocer a alguien que viene desde el ego. Cuando uno viene con esa cinta, nada, pero si yo estoy bien. Yo nada más soy el que yo te ayudo y te aconsejo porque es que mi vida es tan perfecta y yo no me equivoco. Si tú estás en esa cinta, definitivamente estamos en pañales espirituales. Porque cuando uno empieza, como tú dices, a ver las cosas con seriedad y con honestidad y autenticidad, lo primero que empiezas a encontrar es precisamente lo que nos gusta. El fango, el estiércol, todas esas cosas feas que están por ahí y que tú siempre decías como que, oh, huele raro, pero debe ser el vecino. Ese debe ser el vecino que dejó la basura mal tapada. Y después te das cuenta que eso está en tu propio patio. ¡Ah, oh, qué difícil! Y uno de los primeros símbolos que pude encontrar dentro del tema de la masonería es uno que te lleva a hacer un viaje interior, ¿no? Que te dice que viajando al interior de la Tierra encontrarás la piedra oculta, más o menos dice así. Pero la piedra oculta, para pasar a la piedra oculta, para llegar al diamante, primero que tienes que hacer, cavar y cavar. Y tú tienes que encontrarte con todas las cosas horrendas. Y hay cosas feas que tú no quieres quitar, porque es cómodo. Porque es cómodo. Porque tú dices, ay no. Pero entonces sí, entonces llego y me quito todo este montón de mentiras, tengo que decir la verdad. Y decir la verdad a veces requiere bastante valentía y coraje y decir, ok,
¿realmente quiero quitar esta mentira o no? Entonces ahí es un debate, porque cuando tú lo ves enfrente, no es lo mismo que te lo estén contando, no es lo mismo que yo te esté diciendo aquí, no es que tú tienes que enfrentarte con tus demonios, a que tú mismo los agarres y tú digas, miércoles, yo tengo que agarrar esto y ver cómo hago, y tengo que saltar para allá porque tengo que hacerlo. Entonces, cuando le haces cara a esto, es muy, muy complicado si no tienes las herramientas necesarias para saber cómo puedes salir de ahí. Porque no es solamente bajar y encontrar eso, sino también después, ¿qué hago yo con esto? Ajá, dije la verdad, pero me siento malísimo. ¿Y cómo recupero yo esto? Y entonces te vas encontrando con un montón de cosas más, y entonces te encuentras con términos del ego, y te encuentras con términos de que tú tienes que hacer, y de hecho una de las primeras cosas que aprendes también dentro de la masonería, apenas entras, es callar, te tienes que callar. Y cuando yo me enfrenté con eso, yo dije, bueno, menos mal que no tengo que hablar, porque no sé nada, yo no tengo tampoco aquí nada que decir, dentro de mi ego, ¿no? Lo dije. Y cuando me tocó hablar, fue peor que callar. Pero hay mucha gente que quiere entrar y empezar a hablar, y no puede. Y no puedes, porque tú estás en un momento de autoconocimiento. O sea, siempre lo estás, pero el primer paso es ese, y tú tienes que callar. Pero callar no solamente tu voz exterior, sino también aprender a quietar tus pasiones y a tratar de quedarte en silencio un momento para tratar de recibir lo que otras te están dando, ¿no? Y eso es muy fácil decirlo, y tienes que poner tu mente tranquila para poder encontrar lo que tu voz interior te dice, y esto lo pongo como en una filosofía más de New Age, pero realmente esa es la bandera, ¿no? Como que tienes que hacer eso, y hacerlo es muy complicado. Es algo que yo trato de hacer todos los días, de hecho. O sea, no es como tan sencillo. Entonces, claro, dentro de todo este camino espiritual que me llevó a la masonería, me encontré a ver muchas teorías, a ver muchas corrientes filosóficas, porque es una de los principios de la masonería realmente, que tú investigues y que empieces a analizar muchas culturas y que empieces a empaparte de todas las creencias para tú encontrar tu propio camino y entender que cada una de ellas llega al mismo sitio. Entonces, ahí dándole, empecé con la otra, estudié a Sócrates, luego estudié no sé, a un montón, a Platón, y cuando de repente te vas dando vueltas, llegas a Jesús y dices, antes de este señor, ¿qué hubo? No hubo nadie. Ah, entonces por aquí hay un asunto, ¿no? Cuando tú te tratas de remontar, porque ¿qué es el fin de la espiritualidad, me parece? Tratar de llegar otra vez a ese punto con el origen. ¿Y cuál es la única cultura que te da el origen? O sea, del judaísmo no hay nada, ¿no? No tenemos registros, no tenemos más nada que te lleve a algo que sea ese principio, ¿no? Ese génesis. Génesis es génesis. O sea, ya no hay algo antes del génesis. Entonces es como que, ok, yo tengo que ir para allá. Y ahí fue donde encontré justamente la cábala, que bueno, que llegó a mi vida en un momento indicado para volver a retomar mis estudios, porque en el momento que me mudé de país, pues obviamente no pude continuar con mi mundo espiritual, pero siempre lo tenía, ¿no? Como que siempre estaba con esa búsqueda, esa cosa, y cuando llegué a estudiar cábala, yo dije, aquí están mis respuestas. Ya sé que es la Santísima Trinidad. Excelente. Mira que esta conversación se pone cada vez más bonita y llena de muchos matices, ¿no? Que podemos seguir explorando, digo, en la medida en la que el tiempo, a veces generoso, otras veces no tanto, nos lo pueda permitir. Bueno, quiero empezar por el final porque me parece súper interesante lo que dices, y precisamente porque eso se estudia a través de una de las ramas que a mí me gusta y que ha sido una herramienta que me ha ayudado a mi autoconocimiento, y no solo eso, sino brindarle servicios de autoconocimiento a otras personas. Una de las herramientas que a mí más me gusta es la herramienta del tarot. Cuando tú estudias la herramienta del tarot, que formalmente, como la conocemos hoy día, en la forma de estas barajas,
resurge en la Italia y Francia de los 1400 más o menos, pero el conocimiento hay contenido, ya que tú hablas de la masonería y creo que en la masonería se tienen una noción de todo esto de lo que estoy diciendo. Esos conocimientos vienen desde mucho, mucho, mucho atrás. Y todas las religiones de antaño de nuestra civilización actual, y cuando digo nuestra civilización actual, estoy tratando de hablar de más o menos 8.000 o 6.000 años para acá. Entonces ahí tenemos que incluir culturas como la mesopotámica, la egipcia y también las culturas que fueron la base para la cultura hebrea, ¿no? Porque esta igual, la cultura hebrea judía como la conocemos hoy, es una formación más moderna. Arcaicamente, pues ni siquiera sé si se le llamaba de la misma manera. Y que igual tenía una relación íntima con estas otras culturas, acadia, judía, fenicia, todos ellos estaban correlacionados, pero lo que te enseña cuando te empiezas a estudiar los misterios del tarot, porque el tarot se atribuye a Hermes Trismegisto, quien su análogo en la cultura egipcia es el dios Tot, el dios de la sabiduría, Tot el egipcio, que adivina cómo se le llamaba también, Tot el Atlante. Entonces lo que tenemos que ver abriendo la mente es recordar que nuestros conocimientos y todos los principios que tienen que ver con estos caminos son tan antiguos como la noche de los tiempos, ¿no? Como dicen. Eso quiere decir que en las diferentes humanidades que surgieron, porque hoy día, por lo menos si estuviéramos hablando con gente que sabe de antropología y estos otros temas, se podría decir que ha habido civilización humana quizás hasta 60.000, hasta 100.000 años atrás y más. Porque todo esto todavía se debate, ¿no? Porque siempre hay alguien que refuta, porque surgen estas pruebas, que si el carbono no sé qué, bueno, da siempre este debate científico que de dónde es tan atrás que viene la civilización humana. Pero yo creo que hoy día hay bastante consenso que sí hubieron religiones y civilizaciones anteriores a esas primeras, ¿no? De la antigüedad. Y desde ese antaño, desde ese mundo tan ancestral, vienen todos estos principios que, bueno, vienen a formar parte de estas religiones tan importantes, pues estos caminos tan importantes que estamos mencionando. Y te digo otro dato curioso. Una de las leyendas detrás de todo esto dice que el mismo Hermes fue el maestro de Abraham. Y que si no era el maestro, era el nombre esotérico o místico que usaba Abraham de cara a sus discípulos, porque dicen que todos los maestros tenían la parte hacia el público, ¿no? Las enseñanzas que daban en general, así como un filósofo que se parara en la plaza a enseñar pues sus ideas, y una parte solamente para el pequeño grupo de los estudiantes realmente comprometidos con el crecimiento espiritual, que esa era la parte que se le llamaba esotérica, ¿no? Que era la oculta. Entonces mira toda esta belleza, como en la noche de los tiempos se enlazan todas las creencias, como tú dices, en un mismo centro, en una misma fuente. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso me acordé de, bueno, hay mucha gente que dice que Platón y Sócrates son las mismas personas, que realmente era Platón escribiendo y respondiéndose el mismo y por eso inventó a Sócrates. ¡Wow! Eso no lo había escuchado, me ha gustado, me ha gustado. Porque él se responde a sí mismo y realmente es una conversación, pero él le puso a su nombre Sócrates, ¿no? De hecho, hay gente que dice que Sócrates nunca existió y que no hay registros de él. Bueno, pero ajá, hay de todo, ¿no? Igual, creo que el tema de las cartas de tarot también viene de un asunto, claro, estamos hablando de una época medieval, ¿no? Donde todo esto se consideraba mal y donde ya empezó el tema de los prejuicios. Entonces, todo estaba mal, todo era hechicería, todo no sé qué, y aquellas personas que sí tenían cierto contacto espiritual o que sabían un poquito más, la única manera que encontraron para poder dejar el mensaje, porque obviamente nosotros aprendemos gracias a eso actualmente, es gracias a la simbología. Dentro de la simbología podemos incluir las cartas del tarot o muchísimas otras cosas más que obviamente uno va descubriendo poco a poco. Pero básicamente eso es lo que es, ¿no? Nosotros lo podemos interpretar de la manera que sea, pero siempre tú vas a resonar con el símbolo como tal, ¿no? O sea, no es como que la carta del loco, por ejemplo, que es una de las más famosas. Todo el mundo puede interpretarla de maneras diferentes, pero su esencia siempre es la misma. O sea, tú siempre vas a saber qué es lo que significa eso y cuando eso aparece, tú sabes lo que es. Y no necesariamente tiene que ser como para cuestiones de adivinanzas ni nada por el estilo, sino que también puede ser como una guía para tú entenderte y para tú reflejar y que, ajá, mira, si estoy viendo esto, entonces, ¿qué estoy viendo yo ahí de mí en eso?
Y eso es lo que se debe manejar mucho en este tema del autoconocimiento, ¿no? Aprender a interpretar esos espejos que nosotros tenemos, porque al final de cuentas todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe es símbolo, todo lo que nosotros vemos es reflejo de lo que nosotros tenemos por dentro. Yo no puedo ver un símbolo sin identificar algo que yo no tengo. Si yo no puedo ver y decir que, no, es que esto tiene, no sé, tal y tal cosa. Si yo no lo entiendo y yo no lo tengo por dentro realmente. Entonces, eso también tiene mucho que ver con todo el camino espiritual, que todas las corrientes te lo dicen de una manera diferente, pero a final de cuentas, lo primero que tienes que hacer es el autoconocimiento, y cuando ya tienes eso, aprender a identificar tus espejos y decir y que, esto me está molestando, es por algo. O si tú puedes encontrar en Jesucristo y en Buda palabras tan importantes como la generosidad, la humildad y todo eso, porque tú sabes que algo de ti está dentro, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes de Jesús, ni siquiera es lo que tú dijiste, para que sepa. O sea, a mí lo que realmente me impresiona de Jesús es su fuerza de voluntad, la forma en la que él, siendo un ser supremo, bajó a ser de carne y hueso como uno y dijo, yo no voy a caer en esto. Porque él muy bien pudo haber llegado y decir, bueno, nada, soy hombre, pues voy a tener las mismas condiciones que un hombre, voy a salir a rumbear, voy a caer en esto, voy a beber bastante vino, y aún así, no sabemos si así pasó o no, pero aún así su enseñanza fue otra. Su enseñanza ¿qué fue? Se fue a 40 días al desierto a decirle al diablo que lo tentara porque él sabía que no iba a pasar. ¿Tú me estás diciendo que tú te fuiste 40 días a hacer eso? ¿Qué? O sea, para mí eso es como la mayor, claro, también tiene un orden simbólico, pero para mí esa es la mayor muestra que me puede dar alguien de fuerza de voluntad, ¿sabes? O sea, cuando vemos gente que a lo mejor tú dices, ay, no, es que no le escribió al ex, tiene la mejor fuerza de voluntad del mundo. O cuando tú dices, no, es que mira, hay un chocolate al frente y no te lo comes. Cosas así. Realmente vamos a ir representados en qué? En este señor que vino a darnos un mensaje y que dentro de ese mensaje también está a decir, dile no a tus pasiones carnales. O sea, para mí eso es como una de las cosas más impresionantes que yo he podido aprender de Jesús. Y fíjate que los dos estamos viendo lo mismo y los dos podemos tener conceptos completamente diferentes porque cada uno puede interpretarlo y cada uno puede ver reflejado lo que realmente necesita, quiere o lo que tiene en general. Lo que has dicho está increíble. Hay tantos temas que se pueden sacar. Voy a tratar de no dejar perder nada. Voy a comentar cositas de cada cosa. Claro, claro. Me recordaste primero una pintura que me fascina desde la primera vez que la vi. Y es una pintura en donde el paisaje es como un lago, ¿no? Se ve un lago y muchos árboles muy verdes. Y se ve un cielo azul y bonito. Y en el centro está Jesús agarrándose de la mano con Krishna. Y la pintura alude a que estos maestros no son otra cosa que diferentes manifestaciones del amor, porque el amor universal es ese Dios, ¿no? Ese Dios único, ese Dios total, que se manifiesta en diferentes formas. Y mira que las cosas que a ti te gustan de Jesús, curiosamente me recordaron esta pintura porque me recordaron a Buda y me hicieron pensar cómo en uno de los maestros tú ves al otro también y en el otro ves a uno, porque ambos te están hablando de una verdad que es universal. Porque Buda te diría lo mismo, encuéntrate en esos pequeños actos de fuerza de voluntad en los que le dices no, y más que pasiones terrenales, incluso deberíamos decir pasiones egoístas, porque también está la creencia de que el disfrute es malo o pecaminoso. Yo no creo que eso sea cierto, pero el disfrute egoísta sí lo es. O sea, el disfrute que es solo para mí, en donde no participo al otro, quiero todo, voy a quitarte lo que tú tienes porque yo me lo merezco. Entonces, es esas pasiones, sobre todo en las que sabemos que vamos a hacer daño, que al final quizás no va a dar un buen resultado, que podríamos hacer las cosas de una manera mejor. Oye, qué mejor gimnasio para el espíritu, para la voluntad, que tratar de decirle que no. Digo, a veces vamos a caer, hay que ser sinceros. A veces vamos a decir sí. Esto también es espiritualidad, reconocer cuando, hey, caí, pues dije que sí, ahora voy a tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, empezar por ahí. Creo que hay mucho de la esencia de Buda en Jesús, de la de Jesús en Buda, y así mismo podemos encontrar Krishna,
a Mahoma, a todos los otros grandes maestros, porque era la búsqueda del ser. Son arquetipos. Claro, exacto. Y al final el ser es uno solo. El ser es la esencia, es la fuente, es de donde viene todo. Entonces, cuando más nos acercamos a él, vamos perdiendo la multiplicidad. Incluso llegamos hasta perder la dualidad y al final quedamos solo en la unidad. Entonces, otras cositas. Mira que me recordaste con muchas de las cosas que decías, sobre todo que el mundo es como una especie de espejo gigante, ¿no? Que te muestra reflejos de diferentes aspectos de ti mismo. Que yo tengo un proyecto ahorita con un socio que se llama David Rica, él es de Madrid, y estamos creando una serie que se llama Los mitos griegos y el despertar de conciencia. Ya publicamos el primer capítulo que trata el mito de Narciso y también tiene que ver con eso de verse uno mismo y que a veces uno rechaza en el otro lo que uno no acepta en uno porque estás en vanidad y en superficialidad y no te reconoces. Entonces no puedes amar en otro lo que tampoco has aceptado y amado en ti mismo. Y de ese mito pronto vamos a estar estrenando entonces el segundo capítulo en donde casualmente hablamos de Perseo y Medusa. Y aquí sí vamos de lleno con el tema del reflejo como la herramienta para encontrar a ese monstruo. Porque uno de los dichos que surgió en el compartir, y lo dijo mi amigo David, lo rescato porque fue una muy bonita frase, sin Medusa no hay Pegaso. ¿Por qué? Porque Pegaso nace del cuello de Medusa cuando Perseo le corta la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Tú en antes dijiste cosas muy bonitas, hablaste de minería, de tener que cavar profundo para poder llegar al diamante y de que hacer ese trabajo necesita herramientas. Todo el mito de Perseo y Medusa se trata de eso, de las herramientas que necesitaba Perseo para llegar a ese encuentro con Medusa, cómo usarlas apropiadamente para enfrentarla y a través de trascender ese demonio interno, porque volvemos a que todo esto es reflejo del héroe, o sea, Medusa no está separada de Perseo, es un aspecto no sanado de sí mismo. Entonces, al trascenderla cortándole la cabeza, porque en muchas mitologías de muchas religiones, el ego es ese monstruo al que le cortas la cabeza, ¿no? También tienes a la hidra, tienes a la serpiente. Ves que en la bíblica el santo o la virgen le pisa la cabeza a la serpiente. O sea, siempre es destruir esa cabeza del ego. Claro. Y de esa oscuridad transformada nace entonces Pegaso, que no es nada más ni nada menos que uno de los símbolos más icónicos del mito de Perseo y es el aliado que lo va a llevar a la victoria pues, de las siguientes proezas o conquistas que él tiene que realizar. Entonces, qué bonito, ¿no? De lo más feo de Medusa, que no la puedes ni ver porque te convierte en piedra, hay una analogía interesante, nace entonces algo muy bonito. Entonces, bueno, quería hacer los comentarios y yo sé que por ahí, pues, Adi, en las descripciones del contenido y todo, por ahí les dejará los datos para que también puedan encontrar nuestro canal y ver todo este material para los que les gusta la mitología, les gusta aprender y quieren utilizar ese conocimiento para conocerse a sí mismos un poquito más. Sí, que yo creo que la mitología griega también ayuda muchísimo como primer paso para poder ir descubriendo realmente lo que somos, ¿no? Hace unos podcasts atrás también estuve hablando con otra persona que es especialista en los arquetipos griegos y cómo cada uno de ellos puede reflejar tu vida, ¿no? Y también eso te ayuda no solamente como a decir y que, yo soy Atenea, yo soy no sé qué, sino también a ir descubriendo cuáles son tus fortalezas y cuáles partes tú tienes que trabajar. Entonces, si tú sabes que por aquí eres demasiado de mesera venusiana, bueno, trata de más o menos irte como por este lado, o nada, la cuestión siempre se trata como de mantener un equilibrio y creo que también es una buena herramienta para el autoconocimiento y para ir entendiendo poco a poco realmente qué es lo que nos contaron, ¿no? Porque siempre lo vimos como mitos. Pero yo siento que detrás de los mitos siempre tenemos muchísimas cosas que aprender y están basadas en esto, pues dentro de una simbología, dentro de algo que tú tienes que entender. Entonces, a mí realmente me ha encantado toda esa parte y creo que como primer paso en el mundo espiritual, entender esto te va a ayudar como para ir profundizando poco a poco. O sea, si tú puedes entender a Ares con, ¿cómo que se llama? La Perséfone, si puedes entender esas cositas, si puedes ir viendo poco a poco, dándote cuenta de qué es lo que está pasando por ahí, o sea, ahí poco a poco se puede ir llegando a algo mucho más profundo. Exacto. Y me gusta que hayas mencionado los arquetipos. Me gusta cuando tengo una conversa en donde una cosa va llevando a la otra de una manera muy fluida y efectiva.
porque se me había olvidado que quería compartirles a todos, a ti y a todos los que nos están viendo, un pequeño Easter egg, un huevo de Pascua, que es como cuando en las series hacen una mención de un detalle así, citan algo reconocido, importante, para todos los amantes de la espiritualidad, pues los que conocen la masonería, los que conocen la cábala o los que conozcan el tarot. Mira, aquí les doy esta pequeña muestrita. En Google, que todos tenemos Google, para los que no conocen el alfabeto hebreo, si tú te buscas las letras hebreas y el significado básico de cada una, entonces, bueno, si el que no lo conoce, que lo busque. Y el que lo conoce, maravilloso. Y después de hacer esto, búscate los 22 arcanos mayores del tarot. Busca el significado básico y buscas las imágenes. Y te vas a dar cuenta, primero son 22 y 22. 22 arcanos mayores que son los que representan las grandes leyes dentro de la cosmología del tarot. Y las 22 letras hebreas que se les llama los ladrillos con los que Dios forma la creación o los pensamientos de la creación. Entonces, cuando tú hagas ese trabajo, que lo pongo más como tareita, como algo así chévere que se van a divertir, se van a dar cuenta por ustedes mismos de la íntima relación que hay entre cada una de las letras hebreas con el arquetipo presente en el tarot del mismo número, porque en el mago encuentran al Aleph, al 1, y en el último, en el 22, que es el loco o el 0, porque a veces no le ponen número, le ponen el 0 para representar esa amplitud del vacío, o lo que llamamos la nada o esa apertura total, encontramos la fuerza de la última letra, que es la Taf, y significa la fe. Porque aquí viene una ilustración muy bonita de un concepto básico de la espiritualidad. Se dice que Dios es el alfa y el omega, ¿no? El primero y el último. Cuando utilizamos el lenguaje hebreo decimos que es la Aleph y la Taf, porque el Aleph es el principio, es la voluntad, es el inicio, es crear. Y la Taf es esa fuerza, esa capacidad de ver lo que es antes que sea, que llamamos la fe, ¿no? Entonces el loco que tiene esa cualidad se compagina con el mago para representar este arquetipo que en lo místico lo llamamos el Adam Kadmon, o el hombre primordial, que tiene en sí mismo el principio y el fin, la voluntad creativa y la fe capaz de creerlo y concebirlo todo. Entonces esos misterios están igual de presentes en los misterios del alfabeto hebreo y en los misterios de los arcanos del tarot. Entonces cuando tú empiezas a ver esto, empiezas a ver las correlaciones, tu mente se expande muchísimo. Claro, sí, sí, y realmente me pasa también con cosas tipo, cuando descubrí que Om era uno de los 72 nombres de Dios. Y que incluso hay un ángel que se llama Omael. Sí, claro, o sea, y obviamente si pasas meditando diciendo Om, claro que vas a poder tener una conexión, ¿no? Pero está dentro de uno de esos nombres con los que puedes llegar a tener una conexión con Dios y con el Ser Supremo en general. Pero realmente estas correlaciones a mí me encantan. Yo siempre, mientras más voy encontrando por ahí, es como que, ¡wow! Porque todo termina siendo lo mismo. Así es. Y lo bonito es que lo mismo, pero con diferentes lenguajes, diferentes vestiduras, diferentes, o sea, con matices que permiten que cada tipo de persona pueda tener una visión y una experiencia única de lo que es la verdad. Y yo creo que si tratamos de concebir o imaginar, porque claro, Dios es algo tan amplio, pero si miramos en su dirección, ¿no? Y pensamos que Él es algo infinito, creativo, sumamente inteligente, claro que Él quisiera crear todas las maneras posibles de las que tú lo puedas conocer. Entonces, por eso es bonito saber que las verdades no son más que un punto de vista y que mientras más puntos de vista, más bonita va a ser la imagen, porque la ves desde arriba, desde abajo, a la derecha, a la izquierda, y la exploras y vas cada vez más profundo en ella y ya empieza a morir en ti el fanatismo, la ignorancia, la discriminación, y ya te empiezas a dar cuenta que ese que se viste diferente, que le llama diferente a Dios, que lo adora diferentemente, también es tu hermano, y que en tu amor a Él está tu perfección, porque no hay espiritualidad sin ese amor al que es diferente. Claro, qué bonito, me llenó demasiado de eso que dijiste, Jaime, muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido una conversa increíble. Yo te dije, esto se pasa rapidito, ya llevamos 1 hora. Una hora muy productiva. Sí, no, súper llena y cargada de millones de cosas y creo que ha sido mágico poder compartir todas estos conceptos y estas cosas que ya nosotros más o menos tenemos ahí como presentes, ¿viste? Presente. Eso. Sí.
No, de verdad me gusta mucho poder compartir esto con alguien que también tiene lo mismo pero diferente, tú sabes, ¿no? Como que sí vamos diciendo lo mismo pero desde otro punto de vista y desde otras herramientas, que es súper importante. Hay que conocer muchas cosas antes de tomar solamente un camino. No debemos creer nunca que lo único que sabemos es lo que es, porque al final lo que dices tú, pues, o sea, no hay exhibición más bonita que realmente amar a esa persona que adora lo mismo que tú de una manera diferente. Exacto. Y bueno, como palabras de cierre, creo que le dejamos muchas tareitas interesantes a todos los que tengan esa llama. Acuérdense que hablamos de la llama y de encenderla y mantenerla encendida, que es esa búsqueda del conocimiento y de Dios. Por favor, investiguen el Kybalión y las 7 leyes herméticas. Léanse al menos un capítulo del Corpus Hermeticum, que es bellísimo. Yo hace unos meses lo quise releer y no pude parar y en una semana lo terminé todo. Es muy, muy rápido de leer. También, por favor, véanse las 22 letras hebreas y sus significados, búsquense los 22 arquetipos de los arcanos mayores del tarot, busquen todas estas cosas y otras cosas que les hayan resonado de la charla y al final, pues, profundicen en alguna que les guste, porque de eso se trata, ¿no? Esa búsqueda, ese estudio y buscar personas que también les interese, y es muy bonito, ¿no? Estar como siempre en ese sentido de comunidad, aprendiendo con otras personas, compartiendo lo que sabes y manteniéndote abierto también a lo que otros te pueden aportar. Y una última cosa, ya que hablaste, ¿no?, del presente, estar aquí, una de las oportunidades que Dios y la vida me han dado es ser instructor de meditación. Entonces nunca está de más hacer esa invitación a las personas, claro, a respirar siempre profundamente, con conciencia de gratitud, recordando que lo importante es estar presentes en este momento, porque nosotros somos la esencia. Y cuando la esencia está presente, cultivamos esa presencia y aumenta esa espiritualidad, porque sin espiritualidad, sin estar aquí, pues al final no importa nada que hagamos. Por eso los maestros Zen dicen, es que el Zen se trata de estar ahí cuando estás cocinando, estar ahí cuando estás leyendo, estar ahí cuando estás tomando el té. Entonces es algo muy sencillo, podemos empezar a practicar espiritualidad con eso tan sencillo, respirar y simplemente estar aquí. O sea que si puedes ver este video estando totalmente atento, o bueno, escucharlo si está en audio, ya estás haciendo algo espiritual, porque estás haciendo que tu mente esté presente en este momento. Yo también creo que el tema de la respiración es súper importante, no solamente como que sentarte y meditar, porque hay muchas personas que les pasa que se quedan y que, bueno, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que ya me tiene que bajar la espiritualidad? ¿Qué es lo que me tiene que venir? No. O sea, lo que realmente hay que concentrarse, uno no tiene que cerrar los ojos ni quedarse como en un momento de paz, que todo esté silencio para tú poder encontrarte, ¿no? Yo creo que lo importante es realmente reconocer tu momento en cualquiera de las que sean las circunstancias. O sea, no tienes que esperar a que todo esté en silencio para tú llegar y respirar. Al contrario, si no, nunca lo vamos a hacer, nunca. Eso te iba a decir, hacerlo al contrario, mientras más bulla hay. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en eso que dices, la analogía con el vecino escandaloso. Todos hemos tenido siempre en algún momento de la vida ese vecino que le gusta poner la música a un volumen que se escucha como al edificio de al lado. Entonces, si tú eres capaz de encontrar tu paz cuando ese vecino interior, que son todos esos pensamientos negativos, están sonando al máximo, cuando hay bulla, hay caos, hay escándalo, ese trabajo es mucho más valioso que simplemente pues estar en un lugar donde es fácil encontrar el silencio. Que también aquí va uno de mis temas y de mis lemas en los últimos días, que es de si esperamos a que todo el momento sea perfecto, entonces nunca vamos a hacer nada, ¿no? Es como las personas que dicen, no, cuando yo tenga esto, me voy a casar. Cuando yo tenga esto, es que voy a tener un hijo. Cuando yo tenga esto, es que voy a hacer esto. Cuando yo ya tenga tal edad, es que voy a... Si tú te quedas esperando y condicionándote, nunca vas a hacer nada. Entonces, siento que esto me di cuenta en una de las respiraciones, ¿no? De decir, si no respiro ahorita, nunca voy a respirar. Entonces, hasta físicamente, tu cuerpo lo necesita que tú respires bien. Necesita que dejes la agitación, que te detengas y que respires bien, porque eso es parte también de físicamente de tu cuerpo lo necesita. Entonces, si lo vemos desde cualquier punto, es bueno.
Desde cualquier lado es bueno. Así que creo que mi invitación sería esa, el de aprender a respirar. Si quieren se pueden investigar todo el tema del parasimpático con el simpático, con los lados del hemisferio del cerebro, para que entiendan algo un poquito más físico. Pero igual de todas maneras, eso ayuda a que nuestra mente y a que todo nuestro ser esté en calma para poder recibir y para poder dar cosas coherentes, que más allá de decirle bien o mal, a mí me gusta transmitir como cosas coherentes, ¿no? Que vayan en sintonía con lo que realmente es nuestra alma y nuestra esencia espiritual. Así que creo que eso es la mayor recomendación que les puedo dar. Además de que busquen obviamente las letras hebreas y entiendan cada uno de sus significados y de realmente investigar los 72 nombres de Dios. Aunque esa tarea viene después de las letras, ¿no? Para que puedan entender cada una de los significados de lo que viene detrás de esos nombres. Entonces, nada, eso en parte de lo que queremos transmitir en temas de espiritualidad. Y pues muchísimas gracias, Jaime, por acompañarme en este episodio. Sin duda voy a dejar todos tus datos por acá abajo en la cajita de descripciones. Dinos dónde te podemos encontrar, si tienes Instagram, si a este proyecto que sacaste con tu amigo le tienes Instagram también, por favor aprovecha de decirlo de una vez. Y así también vamos y pasamos por allá para ver todas las cosas chéveres que tienen planeadas por hacer. Excelente, mi querida Adi. Pues antes que nada, darte las gracias a ti y al creador por regalarnos este momento, a ti por invitarme a tu espacio. Como tú dijiste, la respiración es todo. Y si no pudiéramos inhalar y exhalar en este momento, pues ni siquiera estaríamos aquí contando esta historia. Entonces, primero agradecer eso, ¿no? La vida y estar aquí juntos compartiendo. Bueno, mi nombre es Jaime Chérigo. Yo tengo un proyecto que se llama Meditación para Todos, del cual soy cofundador. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en YouTube con ese mismo nombre, Meditación para Todos. Estamos siempre compartiendo contenido de autoconocimiento, desarrollo espiritual y bienestar integral, ya sean pues temas filosóficos o meditaciones o otras herramientas. Dentro de esos mismos canales, sobre todo en el de YouTube, van a encontrar proyectos como el de los mitos griegos, que se llama Mitos Griegos y el Despertar de Conciencia, y muchas otras sorpresitas, pero principalmente con este Instagram y YouTube, pues me pueden encontrar, mantenerse en contacto conmigo, y también me pueden escribir a través del email meditacion.pa@gmail.com. Y bueno, aquí estoy a la orden siempre que me necesites, Adi. Ha sido un placer total compartir contigo, con todas las personas que nos han estado escuchando, y espero que Dios nos dé la oportunidad de volver a repetir. Claro, por supuesto. Ha sido maravilloso. Creo que personalmente yo necesitaba este contacto de hablar relajadamente, tipo tranqui, de un tema tan apasionante como es la espiritualidad, porque engloba muchísimas cosas, pero igual es importante que esté dentro de este camino que se llama vida, ¿no? Vamos a ver qué otras cosas nos trae el destino y que vamos formando también, porque también a veces depende de nosotros. Así que muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo y escuchando. Les recuerdo que si les gustó este episodio y quieren recomendárselo a alguien, lo pueden hacer. También si nos dejan sus comentarios o simplemente le dan un like, también es muy, muy beneficiario, no sé. Sí, eso también es espiritualidad, el buen humor. Eso es muy espiritual. Siguen apoyando este podcast. Así que, bueno, nos vemos en otro próximo episodio. Bye. Nos vemos.